regiones son los nudos, los entrenudos, las yemas axilares y las yemas terminales. Los nudos son así como que engrosamientos, o às vezes estão marcados por uma linha. ¿Ah? Pero las hojas, las flores, los frutos, las ramas, siempre se originam, o sea, se desarrollan desde este punto, desde los nudos. Entonces acá está um talho, acá tem como, digamos, um engrossamento, acá outro, e da cá se originam hojas, se originam flores, se originam novas ramas. E dessa região que está entre dois nudos, chamamos entrenudo. Então, que dessa região não se origina em nenhuma parte da planta. No desarrollar ramas, ni hojas, e por aí vai. Algumas classes de árvores, por exemplo, a rubicava, não sei se conhecem, pode originar flores e frutos acá. Para toda regra há uma exceção, né? Bem, mas não vamos falar de exceção, né? Los nudos, los entrenudos y las yemas axilares y terminales. Las yemas están exatamente, las yemas axilares están a los nudos y la yema terminal está en el ápice de ese tallo o al ápice de una rama. Yemas terminales porque están donde determina. La llama axilar. La yema axilar porque está en la axila de una hoja o la axila de una rama. Bien, estas yemas contienen células especiales, células meristemáticas. Son células totipotentes, o sea que pueden originar cualquier parte de la planta. O sea, cuando hay una hoja ahí, hay una hoja, esta hoja se originó del desarrollo de una yema, a un nudo. Pero esta yema se mantiene ahí. Origina la hoja, pero aún hay una yema acá, que se conserva. Entonces, si cortamos esta hoja, esta yema puede originar una nueva hoja para reemplazarla. O una nueva rama. O entonces, después de una hoja, origina una rama. O entonces esta yema está ahí y cuando llega a la fase reproductiva de la planta, esta yema se desarrolla en una flor o un conjunto de flores. Entonces en estas yemas están las células totipotentes que pueden originar cualquier parte distinta de la planta. Lo mismo para las yemas terminales, pero la yema terminal también tiene estas células meritemáticas totipotentes y permite que la planta esté creciendo para arriba siempre. Vai crescendo el tallo para arriba. ¿Está bien? Entonces ahí están las regiones del tallo, nudos, entrenudos, que están entre dos nudos, yemas axilares y yemas terminales. ¿Puede cambiar? Ahí está una explicación de los meristemas, botón directo anterior. Que habla mejor de estos meristemas que están ahí a las yemas, las células meristemáticas que originam qualquer parte da planta. A planta, a diferença dos animais, tem um sistema aberto de crescimento. Isso significa que a planta possui regiões embrionárias, ou seja, regiões com células primárias, que não se diferenciaram, que a qualquer tempo podem originar ou produzir novos tecidos e órgãos distintos. Então está bem, pode cambiar. Aí estão as regiões melhor dibujadas do que essa outra aí. Um nudo, os entrenudos, las yemas axilares em verde e las yemas terminais, permitindo que a planta cresça sempre para arriba. Pode cambiar. Bem, então o tronco é um tipo lenhoso de talho. Que está en los árbol, ¿no? Presenta inúmeras formas, constituciones, estructuras y usos. Por ejemplo, acá, un tronco que tiene una base dilatada. Este árbol llamamos popularmente
normalmente de barriguda por esta dilatación o painera. Esta dilatación sirve para acúmulo de nutrientes, de agua y para... Voy a cambiar por favor. Bien, acá están algunas variaciones de troncos, que son muchas, pero solo para que percebam algunas características que podemos observar en un tronco. La presencia de acúleos, que ustedes probablemente llaman de espinas, pero vamos a descubrir más tarde la diferencia entre espina y acúleo, que son distintas. Este árbol tiene acúleos. Entonces la presencia de acúleos, estas líneas verdes, verticales, estas líneas horizontales. Acá una planta, un tronco que no tiene acúleos, pero sí tiene lenticelas, esses puntitos negros acá, que sirven para intercambio de gases. Tiene algunas marcas de hojas que se quedaron, que permanecen ahí como cicatrices. Y tiene colores distintos, los dos, ¿no? Então aí está, muitas características que podemos observar a um tronco. Por exemplo, el caixinha, sí, que tiene un tronco liso así, o el cedro que tiene un tronco reto. Y vamos ahora a mirar muchas distinciones. Pode cambiar. Bem, a un primer momento podemos clasificar a forma de crecimiento de un tronco como monopodial o simpodial. El tronco monopodial tiene un eje predominante al crecimiento en altura de este árbol. O sea, el tronco principal, aquel fuste que llamamos, nunca cesa su crecimiento. Está siempre creciendo para arriba, para arriba, para arriba. Su yema terminal está siempre en actividad y permitiendo ese crecimiento para arriba. O sea que este tronco principal, este tallo principal, predomina en el crecimiento en altura de los árboles. Y las ramas laterales no predominan. Se quedan como meros apéndices que no tienen... Siempre hacia arriba. Siempre para arriba el tronco principal. El tallo principal siempre para arriba y las ramas laterales así no tienen mucho grosor, no predomina el crecimiento en altura de la planta. Pero en un crecimiento, es por eso mono, ¿eh? Mono de uno N principal que predomina. Ahora el crecimiento simpodial es cuando las ramas laterales predominan en el crecimiento de altura del árbol. Esto significa que a una cierta altura este tallo principal cesa su crecimiento, no crece más, y las ramas, las ramificaciones empiezan a predominar en este crecimiento en la altura del árbol. O sea que estas ramas van engrosando, van creciendo para arriba y predominan la forma general y el crecimiento en la altura del árbol. Vamos a ver unas fotos que van a comprender mejor. Pueden cambiar. Ahí está. El tronco, el tallo principal, nunca cesa su crecimiento, está siempre creciendo para arriba y las ramas laterales no predominan. Esse é o crescimento monopodial mais comum em regiões temperadas, nos pinheiros, nas araucárias, tem essa forma de crescimento. Um cedro, assim como miramos, parece que tem essa classe de crescimento, pero su fuste é só um fuste alto. Mas quando chega lá arriba, aí sim, as ramas empiezam a predominar. ¿Sí? Não vamos confundir. Agora câmera. Ahí está el crecimiento simpodial, que es más común a los árboles de la región tropical o subtropical. A una cierta altura, el tallo principal cesa su crecimiento y ahí las ramas sí empiezan a predominar en el crecimiento en altura. ¿Está bien? Compreender. Então, o crescimento monopodial ou simpodial. Pode cambiar. Ahora, la clase de tallo de tronco de las palmeras, es la estípite. El estípite es el nombre otorgado al tallo de las palmeras. Se caracteriza principalmente por la ausencia de crecimiento en grosor, o sea que su diámetro es constante del pie de la palmera hasta el racimo de hojas terminales. El estípite no se ramifica, excepto las excepciones que yo nunca miré,
Mi profesora dice que ya vio. Dijo que ya vio. Tiene tejido meristemático, está cortada la palabra. O sea, estas células que originan cualquier parte de la planta están solo al extremo superior del tallo. O sea, por eso que la palmera no tiene hojas así más abajo, solo a su corona de hojas, ¿no? Sí. Porque solo está en actividad la yema apical ahí que está creciendo para arriba y entonces por eso también no se ramifica. Tiene solo un tronco con un grosor más o menos constante desde el pie hasta esta corona de hojas y se encuentra generalmente adornada con las impresiones mosaicas del pecíolo de la base del pecíolo de las hojas que quedaron. Ahí está. Las marcas de hojas que quedaron, o sea que esta palmera creció acá, originó hojas, después estas hojas se quedaron viejas, creció más, una nueva corona de hojas, y cada marca de esta es una corona de hojas que desarrolló este estípice, que es el tallo de las palmeras. Y ahí está. No tiene ramas, solo una corona de hojas y el grosor es constante. ¿Sí? Eso tiene agua dentro, ¿verdad? ¿Agua? Tipo agua dentro, ¿no? Sí, algunas pueden acumular una reserva de agua, ¿sí? No es que hay como un vaso assim, lleno de agua, pero está dispersa en su tejido, ¿no? Como muchas plantas. Bien, ahí está, estípice tallo de las palmeras. No se ramifica, esta es la característica más importante. Estípice. Vamos cambiar. Bem, agora vamos classificar un árbol por su forma de ramificación. A forma de ramificaciones puede ser así una dirección de crecimiento predominante. En la primera foto, un árbol que predomina el crecimiento de las ramas se ramifican en la dirección para arriba, por eso ascendente. Las ramas van más o menos creciendo para arriba. Esto está relacionado con el comportamiento de este árbol en la busca por luz o tal vez la forma con que dispersa sus frutos, sus semillas. Por eso este árbol acá tiene una ramificación horizontal, o sea que sus ramificaciones van se desarrollar así horizontalmente. Esto permite que ocupe una área más larga, más ancha, aproveche mejor la luz, mesmo siendo un árbol joven, tiene más acceso a luz, y también que sus frutos se queden siempre lo más lejos posible de la planta madre. Esta es la intención de las plantas, siempre que sus semillas van lo más lejos que puedan. Por eso hacen los frutos, por ejemplo. Los frutos, vienen los pajaritos, comen el fruto y llevan la semilla para lejos. Porque si hay un incendio, si hay un terremoto y estas plantas madre mueren, no quiere que sus hijas mueran con ella. Entonces quiere que las semillas sean lo más lejos que puedan. Eso es lo que predominan las ramas, ¿verdad? Sí, la ramificación ascendente cuando predomina esta dirección para arriba, horizontal cuando predomina la dirección horizontal, pendiente cuando las ramas se quedan así medio flácidas para resistir principalmente al efecto del viento. No sé que están un poco así falando, ¿no? La ramificación verticilida, esto ustedes van a ver esta palabra otras veces. Verticilida es todo aquilo en que parten más de tres de un nudo, de un punto. O sea, una ramificación verticilida es cuando parten más de tres ramas de un mismo punto. El ambael, por ejemplo, tiene una ramificación verticilida. Va a ser así, sus ramas parten más de tres por nudo. E agora, a ramificação partilhada é quando predomina esse crescimento não assim inclinado para arriba, é mais direto para arriba do que a ramificação ascendente. Os ramos